El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Entonces Él les dijo: vengan conmigo a un lugar solitario para que descansen un poco. Porque eran tantos los que iban y venían que no les dejaban tiempo ni para comer. Jesús y sus apóstoles se dirigieron en una barca hacia un lugar apartado y tranquilo. La gente los vio irse y los reconoció. Entonces de todos los pueblos fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Cuando Jesús desembarcó, vio una numerosa multitud que lo estaba esperando y se compadeció de ellos, porque andaban como ovejas sin pastor. Y se puso a enseñarles muchas cosas. Palabra del Señor. Al celebrar ya el 16º domingo de ese tiempo ordinario, la primera lectura que hemos escuchado, tomada del libro del profeta Jeremías, nos trae una amonestación de parte de Dios para con aquellos pastores negligentes que no cumplen con la misión que se les ha encomendado. Hay de ustedes porque no han cuidado de las ovejas, hay de ustedes porque las han dispersado. El Señor entonces les hace ver su error y su pecado, porque con esta acción negligente no solamente se perjudican ellos, sino que perjudican también a aquellos a los cuales deberían servir. Es por eso que el Señor dice: ustedes recibirán su castigo, yo asignaré nuevos pastores para que cumplan con la misión. Pero también hay allí la promesa de un nuevo rey, que representa obviamente a Jesús, supremo pastor. Es decir, a pesar de la infidelidad de los malos pastores, Dios nos deja de encomendarle esa misión a nuevos pastores, e incluso se pone Él como pastor supremo para cuidar del rebaño. Yo considero que estas palabras pueden ser relacionadas fácilmente con aquellos que tenemos la función en la iglesia de ministrar, de dirigir, de pastorear la grey que se nos ha encomendado. Pero sería un error pensar que solamente se limita a aquellos ministros ordenados o consagrados en la iglesia. Esto va mucho más allá, porque cada bautizado es consagrado como sacerdote, profeta y rey. De manera que, en cierta forma, también cada bautizado está llamado a ser pastor, a aprender a conocer, amar y servir a Cristo, para luego entonces ayudar a que otros tengan la misma experiencia con el Señor vivo y resucitado. Tal es el caso, por ejemplo, de sus padres, que tienen entonces la responsabilidad de guiar a sus hijos. El caso de los educadores, el caso de que aquellas personas que en sus trabajos tienen la responsabilidad de ver por el bien común de la empresa. En cierta manera todo eso es pastorear. Y tenemos que ser responsables porque en realidad el Señor confía en nosotros y quiere que cumplamos con esta función de la mejor manera posible. Hoy, por ejemplo, en cuanto a la educación de los hijos, hay mucho debate porque constantemente los educadores en las escuelas se quejan de que los padres
envían allí a sus hijos esperando que en ese lugar sean educados en todos los aspectos, olvidándose que son los padres los primeros responsables de la educación. Por otro lado, los catequistas en las parroquias también se quejan de lo mismo. Los niños vienen por 1 o 2 horas a la semana, se les enseña un poco de doctrina, pero al salir de aquí no hay una continuidad en el hogar. Algunas veces sí lo hay, y qué bueno que sea así, pero debería ser más continuo. Entonces al final como que todos se tiran la pelota el uno al otro porque al final nadie quiere realmente asumir la responsabilidad. Entonces, la pregunta que Dios nos hace hoy es: ¿qué clase de pastor estamos siendo? ¿Estoy realmente cumpliendo con lo que Dios espera de mí en cuanto al guiar a otros? ¿O estoy también siendo negligente como esos pastores de los cuales nos habla esta primera lectura? Lo interesante es que Dios nos pedirá cuenta de esto. Y es por eso que tenemos que hacer siempre un esfuerzo por ser fieles y perseverantes. Aunque el cansancio en el ejercicio de nuestra función nos lleve a sentir debilidad y nos lleve a sentir tristeza. Pero Dios está de nuestro lado en la medida en la cual nosotros también queremos perseverar y cumplir fielmente. La segunda lectura está tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios y nos presenta a Jesús como artífice de la unidad. Jesús viene a cumplir una misión y es a dar su vida por toda la humanidad por medio de su sacrificio en cruz, para así reconciliarnos con el Padre y abrirnos las puertas del cielo. Entonces Jesús nos llama a ser uno, como el Padre y Él son uno. La unidad, queridos hermanos y hermanas, es de vital importancia para nuestra iglesia. Nosotros estamos llamados a estar siempre unidos, con un solo corazón, con un solo espíritu. Y fíjense que cuando hablo de unidad no me refiero a uniformidad. Es decir, estamos llamados a ser unidos, mas no uniformes, porque cada quien es como es. Cada quien tiene una personalidad definida. Y yo no puedo imitar a nadie. Y es más, Dios no quiere que tú imites a nadie. Dios quiere que con tus dones y talentos, con tu forma de ser, tú tengas un mismo sentir, buscando el bien común de todas las personas, obviamente. Entonces, hay que tener en cuenta este aspecto tan importante. Hay dichos como, por ejemplo, divide y vencerás, pero también hay otro que dice, en la unión está la fuerza. Todo esto para reflejar la importancia de mantener la unidad en nuestro corazón, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en todos los lugares en los cuales nos desenvolvemos. Muchas veces hay tanta discordia en nuestros hogares que nos lleva entonces a perder la paz y nos lleva a hacer a que otros también pierdan la paz. Pidámosle al Señor la gracia, pues, de ser fuente de unidad para que de esa manera podamos experimentar los frutos del amor de Dios, su gran misericordia. Y por último llegamos al Evangelio, que es la continuación del Evangelio que escuchábamos el domingo pasado. En esa ocasión veíamos cómo Jesús enviaba a sus discípulos de 2 en 2 y los enviaba a evangelizar, a curar a los enfermos, a liberar a los oprimidos, a los poseídos. Y vemos en esa ocasión que ellos regresan y regresan contentos, alegres por lo que han podido hacer en el nombre del Señor, por las maravillas que han evidenciado al predicar el nombre de Cristo. Pero Jesús los recibe y los invita a ir a un lugar solitario para descansar, porque la labor había sido ardua, había sido fuerte. Lo interesante es ver cómo esta población tiene tanta hambre y sed de Dios, que al saber que Jesús se ha ido con sus discípulos, ellos se adelantan. Y cuando Jesús llega en compañía de los apóstoles, se encuentran pues con esta realidad. La gente que ya los está esperando.
Y vemos tres verbos que definen la actitud misericordiosa de Jesús, que deberían ser nuestro ideal, nuestra meta a seguir. Dice el texto que Jesús ve a la multitud, siente compasión por ella y les enseña. Ver, compadecerse e enseñar. Yo les soy sincero, cuando yo preparaba esta homilía, yo creo que este párrafo de todas las lecturas fue el que me tomó más tiempo poder digerir, porque obviamente como sacerdote estoy llamado a ser pastor de una grey, a ejemplo de Jesucristo. Sin embargo, la gran diferencia entre Jesús y yo es que Él es Dios, yo no lo soy. Yo soy un hijo de Dios, mortal, limitado, con talentos también, como todo ser humano, pero siempre la misión que nos encomienda el Señor es muy grande. Y en algunas ocasiones podemos sentirnos pequeños ante todo lo que tenemos que hacer en el nombre del Señor. Yo creo que todos en un momento de nuestra vida hemos experimentado esto. Sobre todo porque cuando debemos ver por el bienestar de tantas personas, nos damos cuenta de que esto es algo serio. Porque no está en juego la salvación solamente de mi propia persona, sino también la de ustedes. Esto lo digo, queridos hermanos y hermanas, porque al menos para mí, y conversándolo con algunos sacerdotes, me he dado cuenta de que es algo muy común. Nos es difícil crear siempre un balance en nuestra vida, un equilibrio. Al menos hay tres aspectos que son fundamentales en la vida de un sacerdote. El aspecto pastoral, el tiempo y el esfuerzo que debemos dedicar para cuidar de las almas, bien sea en la administración de los sacramentos, en la predicación, en la enseñanza, en la escucha. El aspecto espiritual de cada uno de nosotros, el personal, el tiempo que el sacerdote debe utilizar para la oración, para alimentarse de Dios y poder así compartirlo con el prójimo. Y luego el aspecto ya más humano del mismo sacerdote. El tiempo para el descanso, el tiempo para el esparcimiento y el tiempo incluso para hacer cosas tan naturales y normales como ir a hacer el servicio al carro, por ejemplo, o ir de compras a cualquier supermercado para adquirir lo que uno va a comer en la semana. Entonces, crear un balance en todo esto resulta ser un desafío muy grande, porque hasta qué punto tengo que darme yo pastoralmente sin que esto afecte mi salud y me robe el espacio también para alimentarme de Dios en la oración, en la meditación. O hasta qué punto puedo darme yo el tiempo para mí, para mi bienestar, sin que esto robe el tiempo que yo debo dedicarle a los fieles o a la parte espiritual. Y también de la misma manera con la parte espiritual. Entonces, es allí donde al menos el sacerdote entiende de que no es todopoderoso, de que es limitado y de que se requiere mucha disciplina y esfuerzo para mantener este balance. Y yo sé que ustedes lo experimentan también en su diario vivir, con el trabajo, en el hogar, en la crianza de los hijos, con el estudio, con los deportes, con tantas cosas que muchas veces están allí. El equilibrio, el balance es de gran importancia. Hace días atrás yo visitaba una parroquia en la cual de vez en cuando voy a celebrar misa cuando hay necesidad. Y una parroquiana se acercó al párroco de esa comunidad, estábamos en la sacristía, y le dijo como en forma de reproche: Padre, lo he estado llamando toda la semana y no he podido hablar con usted. Y el padre le sonrió, y tengo que decirlo de manera muy caritativa, le dijo: hija, lo que pasa es que ustedes son muchos, yo soy solo uno. Y entonces
la señora lo miró y le dijo, bueno, padre, está bien, pero ahora que lo veo quiero decirle esto. Hace ya también un tiempo atrás hubo una parroquiana que me llamó, quería hablar conmigo y me decía, padre, ¿cuándo es el momento más próximo que tiene para hablar? Me explicó las razones de la conversación y le dije, bueno, déjame ver acá en la agenda. Y entonces me dijo, padre, yo puedo tal día y a tal hora. Y le dije, mira, no puedo. Y antes de eso le dije, tampoco, tengo otro compromiso. Y entonces me decía, ¿cómo es posible? Le dije, sí. Entonces coincidió, porque no siempre es así, pero algunas veces puede llegar a ser, como en esta ocasión, que en esos 3 días, 4 días, yo estaba completamente lleno, tenía muchas actividades y comencé a decirle, mira, a esta hora tengo esto, a esta hora tengo lo otro, y aquí y allá. Y al final, esta señora dijo, padre, ya me hizo sentir mal, porque me doy cuenta que realmente está ocupado y que por lo que me dice hay personas que tal vez lo necesitan más que yo. Entonces lo que le voy a pedir a Dios es un poco de paciencia para que usted saque el tiempo cuando pueda y me atienda. Yo creo que lo mío puede esperar un poquito. Entonces por allí, como en el 5.º día, fue que pude organizar y entonces la metí allí en un huequito que tenía. Pero fue bonito porque ella logró entender, claro, viendo todo lo que yo le expliqué, que realmente la vida del sacerdote no consiste solamente en celebrar una misa y irse a dormir. Es decir, hay muchas cosas más que uno hace y que las personas tal vez no pueden evidenciar. Hay parroquias más ocupadas que otras, eso es cierto. Pero la realidad también es que ahora la cantidad de sacerdotes tiende a disminuir por varios motivos. Yo creo que uno de los motivos más fuertes es que no se ora en familia como se debería orar. Eso es fundamental, entre otros motivos. Pero muchos de ustedes recordarán, porque me lo han dicho, que en esta parroquia solían haber 4 o 5 sacerdotes, algo así. Ahora somos 3, es cierto. Tenemos una escuela y pues hay muchas necesidades alrededor. Entonces, no estoy haciendo una apología del sacerdote como tal, pero es simplemente como para darles a ustedes una idea del por qué en algunas ocasiones nosotros pudiéramos sentirnos tal vez sobrepasados en nuestras capacidades por la labor tan grande que Dios nos encomienda y que necesita de nuestro mayor empeño y dedicación. Es muy bueno que los parroquianos sean compasivos y misericordiosos, pero que al mismo momento oren por sus sacerdotes. Es necesario que el sacerdote descanse para que tenga el ánimo y la fuerza para poder seguir su misión. Es necesario que el sacerdote ore también para poder compartir un poco con ustedes de lo que Dios le concede. Porque en realidad no podemos dar lo que no tenemos en el corazón. Así que, tomando el ejemplo de Jesús, quiero pedirle al Señor hoy que me dé esa gracia de poder dedicarme más plenamente al servicio de los fieles, pero que al mismo momento ustedes entiendan las limitaciones, el buen deseo de sus sacerdotes y la necesidad de que todos nos apoyemos, nos unamos, para que de esta manera podamos ir construyendo el reino de Dios acá en la tierra, que es realmente a lo cual Dios nos llama. Recordemos pues que todos desde el bautismo tenemos esta misión, la cual Dios nos encomienda y no podemos desistir de hacer nuestro mejor esfuerzo. Que Dios entonces nos llene de su gracia para serle fiel y para cumplir siempre su santa voluntad en nuestras vidas. Así sea.